Buen día, buena tarde, buena noche, compañeros. No importa, no sé a qué horas van a ver ustedes este video. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Israel y tengo asignado enseñarles un poco de medios físicos y en específico en este día vamos a ver la electroterapia. Eh, este video es previo a una clase virtual que vamos a tener por medio de una aplicación de Zoom. Espero que ya la empiecen a descargar. En cuanto yo tenga el número de identidad, se los voy a mandar por medio de su jefa de grupo para que lo empiecen a descargar, y al día seguramente va a ser el viernes o el lunes dependiendo de la respuesta de ustedes, pero no va a pasar del lunes en el que vamos a tener esa clase, va a ser por la mañana. Entonces hoy vamos a ver algunos conceptos que son básicos y necesarios para aprender lo que es la electroterapia. Seguro van a tener dudas. Desde ya, terminando el video, que les aconsejo que lo vean tantas veces como sea posible para que le puedan entender, pero si aún así no es suficiente el video para la resolución de dudas, les pido por favor que me manden vía WhatsApp sus preguntas, y pues yo voy a tratar de responder todas, más bien las voy a responder todas. Nada más denme un poquito de tiempo porque son 90 alumnos los que están inscritos en los dos grupos y a lo mejor me tardo un poquito, pero no, si no, de todos modos tendremos la clase virtual y ahí pues vamos a resolver dudas. Hoy vamos a ver un poco lo que es electro, lo que es una forma de onda, la ley de Ohm, y cómo esto se relaciona con los tejidos, con el hueso, con el músculo y otros tejidos blandos que vamos a ir de consideración. Y también vamos a entender un poquito por qué la electroterapia puede ayudarnos con la analgesia, es decir, con la reducción del dolor. Entonces vamos a empezar. Estamos aquí en un lugar donde yo doy terapia, qué bueno que me acompañen, y pues ahorita por medio de unas hojitas vamos a ir explicando. Bueno, como una primera aproximación a lo que es la electricidad, es muy necesario que aprendamos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm tiene tres variables. Uno que se llama intensidad, que vamos a reconocer por la letra I latina mayúscula, el voltaje por la V y la resistencia por la R. La fórmula matemática dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cada vez que se aumenta la intensidad también se va a aumentar el voltaje, y cada vez que se aumenta la resistencia va a disminuir la intensidad. Eso es matemáticamente, pero no se preocupen mucho por entenderlo. Vamos a un término o unos conceptos que ustedes manejan más, que es una pila. Una pila aquí de mi marca Duracell. Ustedes saben que si se conecta por medio de un cable hacia un foco, disculpen mis dibujos, ¿no? Que si se conecta un cable, pues digo, por medio de un cable hacia un foco, va a prender, y tiene que ver con esta polaridad. Si ustedes recuerdan, tiene un ánodo y un cátodo, o un positivo o un negativo. Si yo abriera la pila y por dentro viera qué tiene, se darán cuenta que está con una diferencia de potencial. Voltaje significa diferencia de potencial. ¿Qué significa esa diferencia? Que de un lado están los positivos y de un lado están los negativos. ¿Quién hace esto? Pues el fabricante. Del lado positivo se llama así porque hay ausencia de electrones, y de este lado se llama negativo porque el electrón tiene una carga negativa, y entonces los electrones van a correr hacia donde están los espacios vacíos o ausencia de electrones. De tal forma que cuando yo conecto aquí un cable, este cable es un cable conductor, va a hacer esto y va a recorrer para acá. Y pues si aquí está mi foco, pues va a cerrar el circuito y lo va a prender. ¿Qué es lo importante aquí? Esta es la intensidad o la corriente eléctrica, es el traslado o el flujo de electrones de un lugar de exceso hacia un lugar de deficiencia de electrones. Eso es la corriente. Si este cable tuviera impurezas, por ejemplo que tuviera óxido o algo así, pues entonces la resistencia es inverso a la corriente, y no va a hacer que este trabajo o este flujo de electrones sea tan adecuado, y entonces ahí se ve la resistencia. Porque esto es puro punto de vista solamente físico. Nosotros no estamos trabajando con circuitos eléctricos, o sea, no somos ingenieros. Bueno, yo sí, pero no estamos atendiendo máquinas, estamos atendiendo pacientes, y en los pacientes tenemos tejidos.
Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿los tejidos tendrán polaridad? Pues ya vimos que sí. Ojalá hayan visto el video ese de los electrolitos, cómo es que un electrolito tiene una propiedad de que conduce el agua, conduce la corriente eléctrica solamente en presencia de agua. Y como nosotros somos el 60% agua, pues entonces hay electrolitos. Nuestro cuerpo es un conductor mediano o bajo de corriente, pero esa capacidad se aumenta cuando hay presencia de agua. Entonces, en una célula, ustedes recuerdan que hay un líquido que es intracelular y otro líquido que es extracelular. Si ustedes recuerdan, el intracelular, como a diferencia del extracelular, que es un poquito más positivo, eso es precisamente la diferencia de potencial. Dentro de la célula está más negativo y fuera de la célula está más positivo. Entonces de aquí van a correr para acá y que va a permitir la entrada o no, ¿se acuerdan? Aquí hay algo que se llama membrana celular. Entonces la membrana va a ser muy muy importante para saber si entran o salen los electrones. Esto es en la célula. ¿Qué hace la electricidad en la célula? No cambia la forma de trabajar de la célula. Lo que hace es que estos procesos se hagan más rápido. Y entonces los procesos de curación pueden ser mucho más rápidos y más efectivos porque va a aumentar el trabajo de la célula. Insisto, no va a cambiar la forma de trabajar de la célula. Lo que va a cambiar es la velocidad con la que va a hacer su trabajo, o en otro aspecto se puede decir que aumenta el metabolismo, que aumenta el trabajo en sí. En un hueso, por ejemplo, vamos a poder ayudar con la electroterapia porque el hueso tiene dos formas de hacer para este trabajo, que sea una tensión. Tensión significa que lo jalan de sus extremos y torsión es que hace esto. El hueso, con todos los movimientos que hacemos en la articulación, o está en tensión o está en torsión. Y entonces aquí también hay diferencia de potencial. Una aumenta o disminuye de acuerdo a la tensión que hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que podemos aumentar el trabajo o el tiempo de respuesta o la capacidad que tiene el hueso para repararse después de una fractura. En la piel también hay esa diferencia de potencial. Si ustedes recuerdan, hay tres capas. La más externa en la piel se llama epidermis, la de en medio es la dermis y por abajo está la subdermis o el tejido con grasa. La epidermis, si ustedes recuerdan, es un tejido que no permite el paso de ninguna o de la menor cantidad de tejidos o de sustancias nocivas hacia nuestro cuerpo. Es un órgano protector y entonces en esta epidermis no permite para nada el paso de la corriente, y entonces aquí digamos que los electrones están acá, los excesos están acá, y entonces hay una repulsión por cambio de cargas. Positivo contra positivo pues se repelen, negativo contra negativo se repelen, pero cargas diferentes se atraen. Entonces esto es muy importante porque más adelante vamos a ver la piel. Es un resistencia, va a provocar una resistencia hacia el paso de la corriente, pero es en la zona de la epidermis. En la dermis están los nervios, están los receptores, están los nociceptores, los termoceptores, los mecanorreceptores, están acá, y entonces aquí está la diferencia de potencial. Adentro es más negativo que afuera, y entonces se puede generar cambios en la piel y que después van a penetrar hacia los músculos y hacia los tendones, hacia los ligamentos, que también por la diferencia de potencial de acción van a tener un voltaje. Es decir, todos los tejidos, debido a los electrolitos, van a tener esa diferencia de potencial, y donde haya una diferencia de potencial va a ser posible estimular con la corriente eléctrica y entonces generar un cambio en el metabolismo. ¿Sale? Esta es la primera. La segunda es, necesitamos clasificar a las corrientes. Aquí está mi dibujo, muy chido, de ingeniero. Este es mi cable de tensión que está en la calle. Este es mi medidor y este va hacia la computadora. Resulta que la corriente que viene aquí afuera viene haciendo estos ciclos sinusoidales. Llega aquí y aquí hay un cambio dentro de la computadora. Hay un cambio, y si esta forma de onda llegara directo hasta nuestra computadora, se generarían algo así como unos picos de voltaje, así se le llaman, y eso arruinaría nuestra computadora. Entonces,
Cuando ustedes vean una frecuencia o una corriente así, a esta le vamos a llamar corriente variable. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos estos picos para nuestra computadora, insisto. Pero hay otra corriente que es así, como, o muy cercano a eso, realmente es así. Pero nosotros la dibujamos así, una línea recta y continua, y justamente así se llama nuestro otro tipo de corriente. Esta es una corriente continua. Los inicios de la electroterapia fue con las ancas de rana, que ustedes yo creo que ya han visto en algunos libros de electroterapia. Se vio que si se estimulaba los músculos de una rana, pues se contraían. Pero ese tipo de corriente era de las anguilas y si nosotros lo manejamos hacia acá, la primer corriente que existió fue una corriente continua. Pero este tipo de corriente no nos ayuda mucho para la despolarización de la membrana. Les quiero explicar. No sé si se alcanza a ver ahí. Voy a hacer este dibujo. ¿Sí se ve? En la primaria, en la secundaria nos enseñaron esto, ¿no? El plano cartesiano. Nos dijeron que este era el dominio de las X, este es el dominio de las Y. Y nos enseñaron que a partir del inicio hacia la derecha se tornaban más positivas las X, ¿no? Y también nos dijeron que mientras de aquí desde el inicio hacia arriba se ponían más positivas las Y. Estas son las Y y estas son las X. Pero si nosotros íbamos de aquí para acá, aquí se hacían más negativas las Y o las menos Y. Y si era de aquí para acá, se hacían más negativas las X o las menos X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa una polaridad? Polaridad significa que en un tiempo van a ser positivas y en otro tiempo van a ser negativas. Entonces, para explicar bien qué es la corriente alterna, esta es una corriente continua, o pudiera ser desde aquí, que nada más está haciendo esto, pero la corriente alterna la voy a dibujar de otro color, y esta va a ser con color rojo, y corriente alterna significa que por unos periodos va hacia lo positivo, por otros hacia lo negativo, y por unos hacia lo negativo y positivo, y así se va alternando. Por eso se llama corriente alterna. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes recuerdan el potencial de acción, se requiere de un periodo muy negativo, llega hacia cierto periodo igual negativo pero menos negativo, y viene el potencial de acción, la ley del todo o el nada, sube hacia lo positivo y regresa otra vez a lo negativo, y tiene que obtener un periodo refractario. Entonces, para que eso ocurra, necesitamos estar alternando. Todas las corrientes, o la mayoría de las corrientes que vamos a ver en electroterapia, tienen que ver con esa alternación o esa capacidad de alternar tanto lo positivo como lo negativo. Pero nuestra clasificación de corriente, entonces, esta es una corriente continua cuando no tienes cambios en lo positivo o lo negativo. Y esta también si siempre está de aquí para acá, siempre es una corriente positiva, y de aquí para acá siempre es una negativa. Entonces esa alternancia es lo que lleva el nombre, corriente continua y corriente alterna. Espero que haya sido claro, ¿no? Entonces necesitamos revisar algunos conceptos. Su profesora ya les enseñó algunos, o les mandó unas diapositivas en las que menciona esto. Yo lo quiero resumir muy rápido. Los conceptos que tenemos que ver son amplitud, frecuencia, pulso, duración de pulso, periodo y relación de trabajo. La amplitud va a ser la intensidad, es decir, cuando pusimos, no sé si es que lo puse en un grupo y en otro grupo no, el equipo de electroterapia, uno de sus compañeros. Entonces, los que más o menos ya saben qué es esto de electro, es la capacidad de empezar a sentir ese flujo de corriente. Mientras más flujo de corriente tengas, más es tu amplitud de onda. Aquí estamos hablando de conceptos de una onda. Una onda es una perturbación en el espacio y tiene diferentes formas, ¿no? Una puede ser sinusoidal, y ahorita voy a llegar para allá. Pero mientras más amplia sea este espacio, por ejemplo, y este espacio, entre esta y esta, que ahorita voy a explicar qué es, esta tiene una amplitud mayor porque su área es menor que esta. Lo dije mal. Esta es una amplitud menor y esta es una amplitud mayor. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí, esta es una figura geométrica, y si le saco el área, va a ser un área menor que a esta. O si dibujo aquí, pues tendría que ocupar más líneas o más espacio para dibujar esta que esta.
Entonces esta tiene una amplitud menor y una amplitud mayor. No, espero que sea claro. Tiene que ver con la curva o la gráfica o el área bajo la curva. Esa es la amplitud. ¿Cómo se siente en el organismo? Mientras más sientas la corriente, significa que aumentó la intensidad y es un sinónimo de amplitud. Esto nada más es para ver si está en el subliminal, en el supraliminal, que más al rato voy a explicar. La frecuencia es muy importante, compañeros. Gracias a la frecuencia es que nosotros vamos a adquirir un efecto terapéutico o no. Cuando vamos a decidir de acuerdo a una patología de un paciente, va a ser de acuerdo a la frecuencia. La frecuencia solamente la programamos al inicio del tratamiento. Esta no va a cambiar. La que sí podemos ir cambiando es la intensidad o amplitud, pero la frecuencia siempre va a mantenerse igual porque eso es lo decidimos desde el principio de acuerdo a los efectos terapéuticos que estamos buscando en el paciente. Y ahorita les voy a decir cuáles son esas frecuencias. Un pulso es esto, un área sobre la curva, este es un pulso, por ejemplo aquí dice 10 y aquí dice 90 y son en un área de tiempo o en una base de tiempo. Este es un pulso de 10 milisegundos y luego tiene un periodo. El periodo es todo esto, desde donde empieza el pulso, termina el pulso, pero ahí no termina mi periodo. Después hay un tiempo, aquí no le hagan caso a esta palabra, debe decir tiempo de reposo. En todo este espacio no se siente la corriente y otra vez se vuelve a sentir, y hasta aquí donde se empieza otra vez a sentir, todo este espacio se llama periodo. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar, pero nada más este es el pulso y de aquí hasta acá es el periodo. Entonces, ¿qué es esto de la relación de trabajo? Si yo sumo 10 milisegundos, que fue mi tiempo en el que se sintió la corriente, y después 90 milisegundos, que es el tiempo que no se sintió la corriente o tiempo de reposo, pues voy a tener esta suma va a dar 100 milisegundos. Pero estamos hablando de que un hertz tiene que ver con un pulso por segundo, ¿no? Entonces, en 1000 milisegundos es igual a un segundo, ¿no? Entonces, para saber esto nada más es por pura fórmula, por favor apréndanselo. Quiero saber cuánto es realmente la frecuencia y entonces yo divido 1000 milisegundos, que es lo de un segundo, entre 100 milisegundos, que es la suma de estos, pues entonces esto me va a dar 10, ¿no? Pero la relación de trabajo es 1 a 9. ¿Sí lo ven? 1 a 9. ¿Sí está claro? 10 milisegundos, que es 1, contra 90, que es 9. De cada espacio de trabajo va a haber 9 espacios iguales de tiempo de reposo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sumo aquí también 50 milisegundos, que es un tiempo de trabajo, más 50 milisegundos, que es el tiempo de reposo, me va a dar igual 100 milisegundos. Y entonces va a ser la misma suma. 100 milisegundos, 1000 milisegundos entre 100 va a ser también aquí 10 Hz. Las frecuencias son las mismas, pero aquí la relación de trabajo es 1 a 1. ¿Sí está claro? Es del mismo tamaño el pulso al mismo tamaño que es el tiempo de reposo. Entonces, esto tiene que ver mucho cuando veamos los tipos de corrientes, por ejemplo, que si es una corriente de tipo TENS, de tipo EMS, esto va a ser muy importante. Ahorita no se preocupen tanto por entender esto, solamente, o sea, ¿para qué eso no se preocupen tanto? Solamente preocúpense por entender las matemáticas. Esta tiene una relación 1 a 1 y esta tiene una relación 1 a 9 porque es lo que ya expliqué, ¿sale? Y lo que es más importante aquí es que debido a la frecuencia es que nosotros vamos a decidir el efecto terapéutico. Acuérdense, si quiero quitar un edema va a ser de 30 Hz, si voy a fortalecer va a ser de 50 Hz. Y ahorita les voy a explicar por qué. El dolor agudo, por ejemplo, va a 100 Hz, el dolor crónico de 0 a 10 Hz. Y si quiero recuperar el movimiento de un músculo que se llama músculo denervado, debe de ser a 1 Hz. Pero eso ya está en las tablas, pero tiene que ver con esto.
¿sale? La frecuencia, insisto, si tú quieres saber qué efecto terapéutico va a tener la corriente, está estrechamente relacionado a la frecuencia, y si me da tiempo, les explico después cómo es que algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, se van a comenzar a generar de acuerdo a la frecuencia. De hecho, en las diapositivas que les mandé, ahí hay una tablita y ahí dice la sustancia P, la dopamina, la serotonina, a qué frecuencia se va a estar estimulando. Pues espero que eso quede claro. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de onda. Este tipo de onda, lo voy a escribir rápido y ahorita lo vuelvo a mostrar para la cámara. Este tipo de onda le vamos a llamar triangular. Este tipo de onda le vamos a llamar cuadrada o rectangular. Esta es la tipo exponencial y esta es la sinusoidal. Después vamos a tener una combinación de estas. Pero la triangular, ¿qué significa? Esto empieza a sentir el paciente, empieza poco a poco, llega un pulso y luego empieza a descender. ¿Qué significaría? Sería y espacio de reposo. Y otra vez hasta un pico máximo y esta es la triangular. Ahorita que les explique esta, yo creo que va a quedar más claro. La cuadrangular es en un instante súbito, súbitamente sube a la intensidad máxima, se mantiene por un cierto periodo y después también en un mismo instante suelta. Si ahorita ya lo comparamos, ya se entiende más. La triangular es sube, baja, sube y baja. En este sentido. La cuadrangular no es así. La cuadrangular es en un momento sube, mantiene la contracción en este caso y después lo suelta. Lo mantiene pero de inmediato y después lo suelta. La sinusoidal es parecida a la triangular, nada más que aquí va a haber un cambio de polaridad. Va a haber unos pasos positivos y unos negativos. Entonces se sentiría así como sube, mantengo un poco, bajo, mantengo. Y va a haber un periodo en que no se va a sentir nada y otra vez vuelve a subir y vuelve a bajar. Y la exponencial, pues es que igual que esta, tiene un periodo súbito de contracción, pero después comienza a dejarlo poco a poco como una parte de una exponencial. Espero que se haya entendido. Nada más les digo, estas son para una reeducación muscular, la triangular. La cuadrada o rectangular es para el fortalecimiento. Esta es muy común, voy a dejarla de un lado, y esta exponencial es para músculos denervados. ¿Qué significa? Si ustedes recuerdan la escala de Daniels o la escala de Lovett, 0 significa sin contracción visible o palpable y 1 que apenas se alcanza a ver la contracción visible o palpable. ¿Qué significa que el músculo está completamente sin fibras musculares? No, lo que está significando es que la placa neuromotora no le está dando la corriente adecuada al músculo y por eso no lo está prendiendo. Entonces es un problema en esa conexión de la neurona con el músculo. Entonces esa conexión se tiene que restablecer otra vez por voltaje. Y entonces aplicamos este tipo de corriente exponencial para que sienta el impacto, cambie el potencial de acción de la neurona y entonces comienza a bajar. Entonces, ¿qué va a empezar a sentir el paciente aquí? Por ejemplo, una lesión del nervio radial, del nervio radial. Las manos de los pacientes se quedan así hacia la flexión y entonces le dices levántala, no hay ni contracción o apenas se alcanza a ver en los extensores. ¿Qué tendríamos que hacer con la exponencial? Conectar un electrodo aquí, otro electrodo acá, y entonces cuando ya prendo el equipo va a empezar haciendo esto, momento súbito y empieza a bajar, momento súbito y empieza a bajar. Espero que eso quede más claro lo que es la exponencial. Si fuera la triangular, sería para una reeducación muscular, ya la fuerza está más o menos en 2, casi llegando a 3 en la escala de Lovett. Entonces se empezaría a sentir así y luego se soltaría. Pero no se soltaría súbito, sino se sería así y luego súbito. Ya que pasé esa escala, ya estoy en 4 o 5 de la escala de Lovett o de Daniels de fuerza muscular. Entonces, ¿cómo sería la contracción? Sería súbitamente aquí mantener y suelta.
súbitamente mantener, y esta es la cuadrada o rectangular de desfortalecimiento. La repito, triangular, empiezo con esta, escala de Lovett de 0 o 1, entonces es un músculo denervado, no hay una conexión entre neurona y músculo, y entonces necesitamos que si es una lesión del nervio radial, el paciente está así, necesitamos que él vaya hacia la extensión, no lo logra por sí mismo, le ponemos las corrientes y entonces la corriente exponencial va a empezar a hacer esto súbitamente y después va a empezar a soltar, súbitamente y después va a empezar a soltar. Esto es lo que va a estar haciendo el exponencial. Ya se conectó otra vez la neurona con el músculo y ya empieza el paciente a hacer un poquito por sí solito, a hacer esto, pero todavía le falta fuerza, entonces necesitamos primero una corriente triangular porque está en contra de la gravedad, contra la gravedad no puede, pero a lo mejor aquí sí ya lo alcanza a hacer. Entonces colocamos un tipo de corriente triangular y entonces ¿qué va a hacer? Que le coloco los electrodos, le prendo el equipo y ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hacer esto, sube y baja, sin cambios súbitos, solamente está subiendo y bajando porque en un momento sube y en un momento baja. Ya estoy en fuerza, ya lo puede mover, pero necesitamos todavía que tenga una fuerza entre 4 o 5. Le ponemos una corriente de tipo cuadrangular en la forma de onda y entonces ¿qué va a estar haciendo? Súbitamente va a subir, ahí se va a mantener y luego lo va a soltar. Súbitamente lo va a mantener y lo va a soltar porque no es porque no tenga fuerza, es porque no es un asunto voluntario y es tan rápido, son milisegundos el cambio de polaridad que pum, cae, no por falta de fuerza, y esa es una corriente, una forma de onda de tipo cuadrado. Ahora, resulta que hace rato les decía que existe la epidermis y la dermis, y que la epidermis es con mucha resistencia a la corriente eléctrica. Eso lo tenemos que tener muy claros. Ojalá vuelvan a revisar las diapositivas donde dice las técnicas de acoplamiento entre el paciente y el equipo, y habla ahí muy importante de los factores que pueden causar una quemadura en la piel, y tiene que ver con el vello, que si tiene o no lunares el paciente, si tiene una piel grasa, si tiene una crema o está usando una crema muy grasosa, si tiene granos o verrugas o si tiene heridas abiertas. Estos primeros va a aumentar la resistencia y la herida abierta va a disminuir la resistencia. No es conveniente, o hay que tener mucho cuidado al aplicarlo. No es una contraindicación, ninguna de estas, solamente es una precaución para ocupar las corrientes. Entonces, al inicio, los ingenieros de aquel tiempo le hacían este tipo de ondas, pero se dieron cuenta que mientras más aumentaba la frecuencia, en la epidermis como que había una especie como de burlar o librar el paso de la corriente. ¿Qué quiero decir? A mayor frecuencia va a disminuir, como aumenta la energía, la ley de Planck que les expliqué en clase, aumenta la frecuencia, aumenta la energía, y al aumentar la energía va a disminuir la resistencia de la piel. Entonces los equipos, los antiguos, eran solamente de baja frecuencia. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas les decía que había una división de acuerdo a la frecuencia, si era de alta, mediana o baja. Permítanme, déjenme bajar perdón, porque yo creo que ya estaba mucho ruido de la música. Hay una división de las corrientes de acuerdo a su frecuencia y se puede dividir en baja, mediana o alta. Estábamos viendo que hay factores de resistencia eléctrica, y a mayor resistencia es una mayor riesgo de una quemadura. Tenemos que tener en cuenta estos factores, pero los ingenieros, como siempre se las andan ingeniando, vieron que podían ayudar a la electroterapia y se dieron cuenta que si aumentaban la frecuencia van a hacer que esa capacidad o ese riesgo de quemadura se disminuya. Entonces los equipos actuales tienen, los tipos de corriente actual tienen que ver con la mediana frecuencia. La baja frecuencia son TENS, EMS, interferenciales, diadinámicas y farádicas, que son los que están en su temario. Y las de mediana frecuencia son las interferenciales, que ese es un tema que necesito platicarles bien. Y en las interferenciales están las tipo rusas o de corrientes de COTS, son de mediana frecuencia. Y las de alta frecuencia son las de alto voltaje, los hornos de microondas, la diatermia, que es aumentar
muy alto la frecuencia para que la energía sea muy alta, y tiene que ver eso con cambios térmicos. Pero lo que quiero decir aquí es, si aumentamos la frecuencia va a disminuir esa resistencia que va a haber en la piel, y entonces dice aquí, ¿cómo disminuimos el riesgo de quemaduras? Pues aumentando la frecuencia, y por eso es que hay esa división. Entre la alta, no le hagan caso, entre la mediana y la baja, la mediana, las interferenciales y las COTS tienen un menor riesgo de quemar. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia y entonces va a disminuir la resistencia de la piel. Entonces cambiamos. Necesito explicarles algo que se llama periodo de acomodación. Este es mi dibujo bien chido. Espero que les guste. Es un fulano, es un Israel que está sentado, y este cuadrito que está aquí está sentado sobre una silla. Este cuadrito que está aquí es una cartera. Hay muchas lesiones de la falsa ciática o el problema del síndrome del músculo piramidal, porque nos sentamos mal por la cartera. Y entonces, pero cuando nosotros o cuando alguien se sienta, al principio sí se siente la cartera, pero después parece que la cartera ya no está. ¿Por qué? Porque los receptores de la piel, como están mandando mucho ATP, entonces está desgastando la corriente, porque te está enseñando, más o menos el cuerpo te dice, hay algo aquí que está incomodando, pero tú no le haces caso porque sabes que es tu cartera, y entonces deja de mandar esa corriente. O eso es en caso de los hombres, pero a todos nos ha pasado que el celular lo traes y de repente sientes que casi te mueres porque ya no sientes el celular, y te empiezas a buscar por todos lados y dices, ah, sí, aquí lo traigo, el celular en tu ropa. La pregunta es, ¿por qué dejas de sentirlo? Porque hay un periodo de acomodación. Ese periodo de acomodación significa que ya no mandan corriente eléctrica hacia esos receptores porque tú no estás haciendo caso. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con las corrientes? Necesitamos, ¿se acuerdan? Hace rato les decía que es una corriente con polaridad, ¿no? Hacia arriba, hacia las Y, es positivo, pero después baja y tiene periodos de refracción negativos. Esta es una corriente tipo TENS. Todavía no les estoy explicando qué son los TENS y todo eso, solamente estoy haciendo generalidades de electroterapia. Pero al tener un cambio de polaridad va a evitar este periodo de acomodación. Y entonces, ahorita que hable de lo subliminal, liminal y eso, se van a dar cuenta que estas no vamos a tener que estar haciendo tantos cambios de intensidad o de corriente, porque tienen este periodo de acomodación. ¿Qué siente el paciente? Siente aquí un movimiento rápido, se mantiene, y después de hacia acá va a sentir como un hormigueo, y otra vez va a sentir el estímulo eléctrico, y eso va a hacer haciendo cambios en el umbral del dolor. Y corriente tipo TENS es por eso que va a quitar el dolor. Se puede modular así, que haya un cambio de polaridad, o que haya una modulación en la amplitud. ¿Se acuerdan? La amplitud es esta área de la curva, ¿no? De este pulso. Este es un área, esta es otra área que aumenta esta área, entonces va aumentando la amplitud, pero después la comenzamos a bajar. Modular significa que podemos llevarlo a niveles altos y niveles bajos. Entonces modulamos la amplitud y la bajamos, y también con eso se disminuye el periodo de acomodación. Ahora, otro término, otro concepto que les tengo que enseñar tiene que ver con la relación entre la tensión muscular y la frecuencia. Básicamente las corrientes eléctricas las ocupamos para una reeducación muscular, o para un fortalecimiento muscular, o para la analgesia. En este caso, cuando tiene que ver con la tensión muscular, vamos a ver cómo va a ir cambiando la frecuencia. Esto ya son estudios que se hacen. Fíjense, aquí está 80 Hz, 30 Hz. Déjenme poner aquí como el inicio de la corriente. ¿Cómo se va a comportar el músculo 80 Hz? Va a aumentar aquí a 1 Hz, y luego va a bajar. Esto es como muy uniforme. Cuando es a 10 Hz, igual sube de manera uniforme, pero comienza a hacer este tipo de cosas, así como cómo se ve en el paciente, como que hay una contracción, pero después ya no hay, y luego otra vez se vuelve, y así. Esta no es tan conveniente para una tensión muscular. Para los 20 Hz es algo muy parecido, va algo así, luego sube y sube. Entonces las contracciones son muy poco continuas o poco uniformes. Pero fíjense, aquí viene lo interesante. A 30 Hz comienza a hacer esto, y sí tiene unos cambios así, pero comienza a hacer
un poquito más constante, a 30 Hz. A 50 Hz ya se mantiene. Y a 70 Hz sube y ya no se quita. Ya no se quita. Pasa el tiempo y ya no se quita la contracción. Entonces, a partir de aquí podemos comenzar a generar algunos. Les dije hace rato, la frecuencia tiene que ver con el efecto terapéutico que estamos buscando. A 10 Hz y a 20 Hz siempre son para el dolor y dolor crónico, no para cambios en el músculo, porque ya vimos que son bastante irregulares su comportamiento. A 30 Hz, pero aquí a 1 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 70 Hz sí es regular. Entonces a 1 Hz estas son las corrientes exponenciales. Y se acuerdan, hace rato dije que las exponenciales tienen que ver con músculos denervados, porque hay una contracción rápida y se suelta, una contracción rápida y se suelta. Ahora quiero que observen esto, como que sube y baja, pero se mantiene en cierto nivel. Esto es como hacer como una vasoconstricción, una vasodilatación, una contracción y relaja, una contracción y relaja. Esto tiene que ver con edema, porque vamos a generar un bombeo, mueve un bombeo. Entonces a 30 Hz lo trabajamos para edema. Ese bombeo va a hacer que el agua, que el edema es un exceso de agua en un lugar, entonces esa agua se va a ir para a donde tiene que irse, hacia los drenajes linfáticos y todo eso. A 50 Hz es una frecuencia óptima de fortalecimiento. Y a 70 Hz es una frecuencia de tetanización. Si se acuerdan un poquito acerca de la fisiología de la contracción, hay un periodo de tetanización, pero luego como que tiene que haber, viene el calcio, tiene que hacer como como un reset en la contracción, porque si no se queda tetanizado, se queda así. A 50 Hz son para fortalecer y a 70 Hz son para aumentar el tono muscular. Esta casi no se utiliza, a 70 Hz se utiliza más, a 50 el fortalecimiento, a 30 para hacer este movimiento de un bombeo para el edema, y las exponenciales que tienen que ver con un Hz que sube y baja y se mantiene en esos niveles siempre la contracción. Entonces, la electroterapia, ¿para qué nos sirve en el asunto de tensión muscular? Pues puede ser para un músculo denervado, para quitar edema o para fortalecer, y en el caso, algunos casos, para una tetanización. Por ejemplo, un paciente con hemiplegia y que tiene un bajo tono muscular, entonces pues, podemos empezar a hacer cambios en el tono muscular a 70 Hz. Ya por último, compañeros, les dije en la clase que había tres tipos o estas gráficas. Para esta tiene que ver, lo anterior tiene que ver con lo motor y esto tiene que ver con lo sensitivo, es decir, con la analgesia. Que había 4 diferentes zonas, una que se llama de sensibilidad o subliminal. Cuando te aplica la corriente, eso de que te dice el terapeuta, va a empezar a sentir como hormigueo, como cosquillitas, como hormiguitas. Ese apenas está entrando a la zona de sensibilidad. Y se acuerdan que esta tiene que ver con las fibras de tipo A alfa y A beta, las de la propiocepción, las de la vibración, son las que tienen más mielina, las que recorren más rápido el camino por esa mielina, y entonces son las primeras que se van a comenzar a sentir, las de sensibilidad. ¿Qué siente el paciente? Apenas ahí un cambio, un hormigueo. Después viene la zona de la excitación. Aquí es cuando ya empieza a haber una contracción muscular, y esta zona le vamos a llamar la zona liminal. Después la zona de tolerancia o supraliminal. ¿Por qué decimos de tolerancia? Porque está muy cercano, ya se está moviendo, pero aparte ya está cercano al dolor. Aquí ya se empiezan a estimular las fibras A delta y C, que tienen que ver con el dolor, las A delta y la C, y por eso tenemos que estar con la supraliminal, y después ya, después de cierta intensidad, ya se empieza a sentir dolor en la corriente. Entonces, esto es lo normal, y quiero explicarles con esta pluma roja qué va a ocurrir con un paciente que tiene dolor por una lesión. La zona del dolor normalmente va a estar hasta acá, y esto es lo normal. Así tienes que empezar a llevar la corriente, y lo normal es que empieces a sentir acá. Pero ahora los pacientes apenas empiezan a sentir la vibración y de repente
ya empiezan a sentir la zona, la línea roja que estoy marcando con esta pluma es la zona del dolor. Entonces apenas viene la sensibilidad y ya empieza a sentir dolor. Necesitamos hacer que el umbral del dolor suba, porque debe de estar en un nivel normal. Entonces al principio le comenzamos a poner cierta intensidad, empezar a que empiece a sentir la sensibilidad, que las A alfa y las A beta comiencen a trabajar, pero luego de inmediato empiezan a trabajar las A delta y las C, que son las del dolor. Eso no es normal. Entonces necesitamos ir por medio de diferentes terapias o tiempos en la misma terapia, tenemos que irla subiendo. Va a llegar un momento en que por este asunto, lo que les explicaba acá, que tiene que ver con el periodo de acomodación, que ya va a dejar de sentir la corriente. Eso no es conveniente porque necesitamos estar llevando esta línea roja hacia arriba. Si el paciente dice ya no siento la corriente, entonces el terapeuta lo que debe de hacer es llegar y comenzar a subir la intensidad o la amplitud por medio del equipo. Al principio les dije que la frecuencia no se va a cambiar, pero la intensidad sí se tiene que ir cambiando, sobre todo cuando estamos en periodos de dolor. Entonces vamos cambiando y esta zona debe de llegar acá, que es lo normal, y lo comenzamos a hacer de acuerdo a los cambios de intensidad que estamos ofreciendo en el mismo equipo. Entonces, como conclusión, compañeros, ya sabemos lo que es una corriente eléctrica, ya sabemos lo que es el voltaje, la diferencia de potencial, que en la célula existe siempre una diferencia de potencial. Adentro en el líquido intracelular es más negativo que en el extracelular, que en el hueso, de acuerdo a la fuerza de torsión o de tensión que le vamos a provocar, va a haber esa diferencia de potencial. Ocurre también en el músculo. Vimos también diferentes tipos de onda. Vimos que la corriente eléctrica o la electroterapia nos va a ayudar mucho para el dolor, pero también para las situaciones de músculos, es decir, músculos denervados, músculos que van a tener que fortalecerse, o vamos a buscar disminuir el edema. Entonces, como manera general, la electroterapia